Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar del movimiento de una carga eléctrica en el interior de un campo eléctrico uniforme en una región del espacio, es decir, un campo eléctrico cuya dirección, sentido y módulo es constante en una región del espacio. Vamos a hacer un problema relativamente sencillo donde comentemos cómo actúa ese campo eléctrico sobre una carga. Empezamos. El ejercicio dice así, dice entre las siguientes placas hay un campo eléctrico homogéneo, la dirección que indica la figura, que sería este de aquí. Y dice indicar el signo de cada placa en la gráfica y representar las superficies equipotenciales. Bueno, si nosotros tenemos claro que las líneas de campo siempre parten de las cargas positivas y entran en las cargas negativas, es fácil decir cuál va a ser el signo de cada placa. Esta placa estará cargada positivamente y esta otra negativamente. Y por otro lado, en cuanto a las superficies equipotenciales, lo que debemos saber es que siempre son perpendiculares al campo, con lo cual, si las líneas de campo son horizontales, las superficies equipotenciales deben ser verticales. Dibujamos aquí un par de ellas con líneas discontinuas. Y bueno, estos representan, esas líneas discontinuas en blanco representan las superficies equipotenciales. Debemos saber también que cuando estamos en una situación como esta de un campo eléctrico homogéneo generado por dos cargas iguales y de signo opuesto paralelas, pues a medida que nos vamos desplazando de la carga positiva o de la placa positiva a la negativa, el potencial eléctrico va disminuyendo, se va haciendo más pequeño. Bien, el apartado B nos dice hallar el valor del campo eléctrico si sabemos que la diferencia de potencial entre placas es de 400 voltios. Esto también es relativamente sencillo. Si nosotros sabemos que la diferencia de potencial es de 400 voltios y sobre todo si sabemos que la diferencia de potencial entre dos puntos en una región donde el campo eléctrico es homogéneo viene dado por esa expresión. La diferencia potencial es igual al campo eléctrico por la distancia. Entonces, como en este caso la distancia es de 2 milímetros, podemos hallar que el campo eléctrico es la diferencia de potencial entre la distancia, es decir, 400 entre 2 por 10 a la menos 3, lo expresamos en metros. Y esto nos da 2 por 10 elevado a 5 newton partido por coulombio. O si lo quisiéramos expresar vectorialmente, ese campo eléctrico sería 2 por 10 elevado a 5 y ponemos el vector unitario del eje X, tal como vemos que va el campo en la dirección del eje X sentido positivo, vector unitario Y, newton partido por coulombio. Bueno, el apartado se reduce a conocer esa expresión que se puede demostrar, pero no es el objeto de este vídeo. El apartado C dice que fuerza actuará sobre una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombios que se encuentre pegada a la placa positiva. Bueno, es fácil imaginar que si tenemos una carga positiva en esa región del espacio, pues sobre ella va a actuar una fuerza que haga que represente el efecto de repulsión que hace la placa positiva sobre la carga positiva y el efecto de atracción que hace la placa negativa sobre la placa positiva, sobre la carga positiva, perdón. En cualquier caso, siempre que tenemos una carga en el interior de un campo eléctrico, la fuerza que actúa sobre esa carga la podemos expresar o calcular como el producto del valor de la carga por el campo eléctrico. Por tanto, en nuestro caso, esa fuerza será pues 3 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 elevado a 5, lo que nos da 0,6 newton. Si lo quisiéramos expresar vectorialmente, sería 0,6 newton y newton. Bien, y el último apartado nos dice con qué velocidad impactará dicha carga sobre la otra placa, es decir, con qué velocidad va a llegar a la placa negativa. Y nos dice que consideremos que la carga tiene una masa de 1 miligramo. Aquí lo podemos hacer podemos seguir dos caminos diferentes. Por un lado, uno en el que mezclemos conceptos de dinámica, las leyes de Newton y cinemática,
O podríamos utilizar conceptos de energía, en este caso concreto de conservación de la energía mecánica. Lo vamos a hacer de las dos formas. Siguiendo el primer camino, sabemos que la fuerza, la suma de las fuerzas que actúan sobre una partícula siempre es igual a la masa por la aceleración. En nuestro caso, la única fuerza que está actuando sobre la partícula es la fuerza eléctrica, que la hemos dibujado aquí y la hemos calculado, ya que, bueno, en principio también estaría actuando el peso, pero en este contexto el peso es despreciable, con lo cual vamos a considerar que la única fuerza que actúa es la fuerza eléctrica, y por tanto la aceleración va a venir dada por el cociente entre la fuerza eléctrica y la masa. Como la fuerza eléctrica es 0,6 newton y la masa me dice el enunciado que es 1 miligramo, que expresado en kilogramos sería 1 por 10 a la menos 6, lo tenemos que expresar en la unidad del sistema internacional, que es el kilogramo. Esto nos queda 6 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración. Y una vez que hemos calculado la aceleración y vemos que es constante, el movimiento de la partícula es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con lo cual podemos aplicar las ecuaciones del movimiento de dicho movimiento, que las recordamos, son estas: aceleración constante, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso vamos a considerar, bueno, pues porque así nos lo dice el enunciado, que parte del reposo y que la posición inicial es 0, con lo cual esos tres sumandos quedarían como nulos. Y si venimos a esta expresión, la posición final va a ser la posición o el espacio recorrido al llegar a la placa negativa, es decir, 2 milímetros, 2 por 10 a la menos 3 metros, y eso es igual a un medio de la aceleración, que es 6 por 10 elevado a 5 por el tiempo al cuadrado, y de ahí podemos despejar el tiempo. Para despejarlo, bueno, lo único que tenemos que hacer es pasar este 2 multiplicando, el 6 por 10 elevado a 5 dividiendo y la raíz cuadrada, y ese tiempo nos da 8,16 por 10 elevado a menos 5 segundos. Ese es el tiempo que tarda la carga positiva en cruzar, en cruzar todo el espacio entre placas e impactar. Con ese tiempo podemos venir aquí otra vez y calcular la velocidad de impacto, que es lo que me pregunta el enunciado, sabiendo que la aceleración es 6 por 10 elevado a 5 y el tiempo que tarda en impactar 8,16 por 10 elevado a menos 5, llegamos a que la velocidad de impacto es 48,99 metros segundo. Bueno, y esta sería una forma de resolver este apartado. Hay otra forma, probablemente un pelín más elegante, aunque evidentemente da lo mismo hacerlo de una forma que de otra, que es aplicando conservación de la energía mecánica. La fuerza eléctrica es una fuerza conservativa y esto implica que entre dos posiciones cualquiera de una partícula que sufra su interacción o su acción, la energía mecánica debe conservarse. Si nosotros llamamos al punto de partida, es decir, esta placa A, posición inicial A, y al punto final, punto de impacto B, se debe cumplir entre esos dos puntos que la energía mecánica permanezca constante, o lo que es lo mismo, la energía mecánica en B tiene que ser igual a la energía mecánica en A. La energía mecánica en B es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en B, es decir, la velocidad de impacto, más la energía potencial. Este término de aquí sería la energía cinética. Bueno, recordamos que energía mecánica es suma de cinética y potencial. Este término de aquí sería la energía cinética. Y la energía potencial viene dada por la carga por el potencial. Esto sería energía potencial en B. Bueno, pero vamos a borrarlo para no recargar mucho la notación. Y en A, pues, lo mismo. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en A, más carga por potencial en A. Como la velocidad
en el punto de partida es 0, se supone que parte del reposo, tal como me lo dice el enunciado. Este término de aquí sería nulo, lo podemos quitar. Y por otro lado, nosotros no sabemos cuánto vale ni el potencial en A ni el potencial en B, pero sí sabemos que la diferencia potencial entre ambos puntos es de 400 voltios, ya que nos lo dice el enunciado. Entonces lo que vamos a hacer es despejar el 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado. Pasamos este término de aquí hacia la derecha y nos queda carga por potencial en A menos potencial en B, sacando factor común la carga, o lo que es lo mismo, carga por diferencia de potencial. Y de ahí, si despejamos la velocidad, nos queda que la velocidad en B es 2 veces la carga por la diferencia de potencial partido por la masa, raíz cuadrada, es decir, raíz cuadrada de 2 por 3 por 10 a la menos 6 por 400 entre 1 por 10 a la menos 6. Efectuamos esas operaciones y nos vuelve a dar lo mismo de antes, 48,99 metros partido por segundo. Dos formas diferentes de hacer el mismo ejercicio. Probablemente esta última más interesante, ya que implica la aplicación de uno de los teoremas fundamentales en la física, que es el de la conservación de la energía mecánica. Bueno, solo un ejemplo, hay otras situaciones donde podemos plantear el movimiento de cargas dentro de un campo eléctrico homogéneo, pero la idea siempre es más o menos la misma. Un saludo, espero que se haya entendido.